Cordial saludo. Mi nombre es María Elena Verdugo Acero. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD del curso Modelos de Intervención en Psicología con el tutor Adrián Jiménez Martínez. El presente video tiene como objetivo profundizar en el desarrollo de la tarea 2, Fundamentos de la Acción Psicosocial, la cual tiene como fin explicar los fundamentos de la acción psicosocial y la perspectiva de Edgar Morin, teniendo en cuenta el pensamiento complejo y los fundamentos teóricos, dando respuesta a varias preguntas orientadoras. Donde la primera pregunta es, ¿qué se entiende por pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morin? Bueno, el pensamiento complejo se entiende como una unidad global, la cual nace de la interacción y la relación de los sistemas complejos. Esta genera que los seres humanos cuenten con la capacidad de vincularse a diversas interacciones donde se crea y se establece estrategias que permiten comprender el entorno que lo rodea. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del pensamiento complejo? Bueno, los fundamentos teóricos del pensamiento complejo es la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas surge en el siglo XX, es una teoría amplia que muestra y explica un abordaje de la realidad, teniendo en cuenta que la realidad es considerada como una unidad en la que sus elementos se relacionan. La teoría cibernética aporta conceptos importantes como la causalidad circular y la retroalimentación, los cuales son conceptos muy importantes para la autoecoorganización. Además, es una teoría que estudia los acontecimientos relacionados con la información y la autorregulación de los sistemas complejos. La teoría de la información y la comunicación. Esa teoría de la información se constituye por medidas cuantitativas respecto a la condición de los sistemas a la hora de transmitir, almacenar y procesar la información. En la teoría de la comunicación se basa en el lenguaje, en la comunicación de los seres humanos, ya que los seres humanos se establecen relaciones en diversos contextos donde se comparte, donde se intercambia información. El legado piagetiano nace a partir de Jean Piaget con el concepto de la autorregulación. Además, él interpretó el cambio del conocimiento científico, teniendo como base la psicología. Además, considera o destacó que el ser humano es un ser biológico, un ser físico y cultural. El planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn. Este planteamiento se basa en el paradigma, ya que el paradigma es una organización que interpreta la realidad por medio de un enfoque metodológico y teórico. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de la acción psicosocial? Bueno, las características de la acción psicosocial es promover la intervención social, la participación de las personas en forma activa, positiva y productiva. Está contextualizada hacia los derechos humanos y sociales, se basa en la participación, en la intervención y en el empoderamiento de los individuos y además se desarrolla en base a las capacidades que posee el ser humano. La siguiente pregunta es, a través de un ejemplo identifico con claridad la diferencia del abordaje psicosocial de la psicología de otras disciplinas. Bueno, es importante afirmar que el abordaje psicosocial se diferencia de otras disciplinas ya que este promueve la intervención y el empoderamiento de las personas. Por ejemplo, en el caso del maltrato infantil o de la violencia intrafamiliar, el abordaje psicosocial tiene en cuenta los derechos de protección, analiza los factores causales, permite adquirir sensibilidad frente a la problemática. Además, permite que las personas que están afectadas tomen el empoderamiento y la capacidad de darle solución a esta problemática. Por ejemplo, en la antropología, en esta se encarga de analizar las costumbres, las creencias, es decir, la antropología se encarga de estudiar y analizar el ser humano teniendo en cuenta su cultura. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principios de acción psicosocial? Bueno, los principios de acción psicosocial está la dignidad. La dignidad es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, el apoyo mutuo. El apoyo mutuo hace referencia a la unión, a la alianza, a la fraternidad y a la colaboración de forma colectiva hacia un beneficio positivo. La solidaridad hace referencia a la pasión, a ese sentimiento de querer ayudar sin ningún tipo de interés, ya que es algo que nace de forma voluntaria. La vida con calidad se refiere a llevar una vida plena en las diversas áreas que hacen parte del ser humano, es decir,
en el nivel psicológico, en el nivel físico y social. El enfoque de los derechos se basa en argumentar y apoyar la igualdad de cada individuo, teniendo en cuenta la evolución del desarrollo humano. El enfoque de género tiene como objetivo enfocarse en la igualdad y justicia de género en diversos contextos, ya sea el político, el psicológico, el jurídico o el económico. El desarrollo humano integral en la salud se basa principalmente en fomentar y en estimular el bienestar del desarrollo humano, brindando más oportunidades teniendo en cuenta las capacidades que el ser humano posee. La siguiente pregunta es: relacionen las diferencias entre la acción psicosocial y la intervención terapéutica tradicional. Bueno, las diferencias entre la acción psicosocial y la intervención terapéutica tradicional es que la acción psicosocial es un método no asistido, siendo una estrategia que sirve para tratar al ser humano de manera individual o grupal. Tiene como objetivo influir en las situaciones de intervención comunitaria. Además genera un análisis crítico de empoderamiento y autogestión, y la intervención terapéutica tradicional es un proceso que se encarga de interactuar con el ser humano con el fin de realizar un análisis que permita que el individuo desarrolle capacidades y genere cambios positivos. La siguiente pregunta es: existen diversas perspectivas desde las cuales se debe considerar lo psicosocial, como son lo ontológico. Lo ontológico es que el ser humano es considerado como un sujeto que se está en constante interacción con otros, teniendo en cuenta sus situaciones biológicas, psicológicas, culturales o políticas, creando un concepto propiamente real. El epistemológico es cuando el ser humano vive en constante interacción con la realidad enfocada a la realidad de contextos específicos. El ético-político es cuando el ser humano se desarrolla bajo el marco sociopolítico e histórico, es decir, el ser humano forma su propia identidad con el objetivo de cambiar la sociedad, empezando por sí mismo. Y el metodológico, se basa en los métodos cualitativos, los cuales permiten conocer la realidad. Es decir, es una estrategia de acompañamiento, la cual permite crear intervenciones colectivas con respecto a las individuales. Bueno, finalmente, a partir de estas preguntas, considero que la acción psicosocial es fundamental en el proceso de formación y en la vida profesional de un psicólogo, ya que permite comprender y profundizar un poco más en el ser humano, teniendo como bases los diferentes métodos que se generan en la interacción comunitaria y el análisis crítico en diversos contextos. Gracias por su atención.